Pues buenos días, nuevamente gracias por abrirnos sus televisores y invitarnos a entrar a sus hogares después de algunos programas que tuvimos que repetir por vacaciones, por mal tiempo, porque no pudimos grabar o por lo que haya sido. Pero bueno, aquí estamos retomando ya nuevamente para iniciar el año con este programa de Tecate Relatos y Memorias. Esperamos, bueno, nuevamente es que se le hayan pasado muy bien, aunque ya son pues prácticamente 3 semanas después del Año Nuevo, pero ojalá que se le hayan pasado muy bien, que lo hayan disfrutado y que bueno, pues aquellos que hayan pedido sus regalos, pues que se los hayan traído lo que hayan pedido, y los que no, pues hay que portarse bien este año para que se los traigan, ¿no? Entonces bueno, pues don Emilio, profe, aunque ya nos saludamos fuera y en vacaciones, pero pues no está de más desearnos nuevamente felicidades, feliz año y pues bienvenidos otra vez para iniciar el programa, ¿no? Y nuestros amigos aquí de Cámara, ¿verdad? Que nos hacen el favor de estar muy atentos, muy trabajadores. Así es. Bien, hoy nos toca abrir con un programa, pues, que mucho ha tenido que ver en el desarrollo de la historia de Tecate, ¿no? Como ya habíamos platicado, ¿podrías tú darnos alguna instrucción, Héctor, al respecto? Sí, antes de continuar con el programa, bueno, como verán, nuevamente ya cambiamos de locación o de estudio, no sé cómo se le llama acá a los conocedores. Estudio. Esperemos que este sea el bueno, que ya nos tengamos que volver a cambiar y ya poco a poco irnos instalando y que se vayan acostumbrando, por lo menos se vayan familiarizando con este nuevo ambiente, ¿no? Entonces, bueno, estamos año nuevo, pues estudio nuevo. Entonces, estamos estrenando. También para los que participaron, y es bueno, creo que es bueno comentárselos para las personas que nos apoyaron con la rifa que hicimos acá entre amigos para sacar y adquirir equipo para el taller. Bueno, pues después de algún tiempo y que se hizo la rifa y se entregó el premio, etcétera, pues hasta ahora nos decidimos qué es lo que nos hacía falta y bueno, ya compramos equipo que nos hacía falta. Seguramente, y así espero que ustedes estén escuchando mejor el audio, bueno, pues que compramos equipo de audio para que estuviera más nítida la voz, para que se pudiera escuchar mejor la información. Y bueno, fue una inversión que hicimos gracias al apoyo de aquellas personas que nos patrocinaron en esta rifa, ¿no? Y bueno, también nuevamente agradecer a los jóvenes que están apoyando este proyecto atrás de cámaras, que no les gusta que diga su nombre, pero bueno, es Samantha, que está aquí con nosotros, César, que también está aquí apoyándonos, y algunos otros que en este momento no están grabando, pero que ustedes verán su trabajo en el programa, ¿no? Ya sea editando cápsulas, que no aparecen aquí enfrente con nosotros, pero que es mucho trabajo lo que se hace allá atrás, ¿no? Sobre todo de edición, etcétera. Entonces, nuevamente, creo que hay que darles un agradecimiento y un reconocimiento por el esfuerzo, porque pues lo hacen así de buena voluntad y sin otro... una retribución, ¿no? Más bien por apoyar simplemente, ¿no? Entonces eso se les agradece. Entonces, bueno, pues dicho esto, pues yo creo que empezamos, ¿no? Y como bien decía don Emilio, el tema con el que vamos a iniciar esta ocasión será con la minería en Baja California, ¿no? Pero Así bueno, es. Básicamente empezaremos, y creo que a lo que abordaremos un tanto es siglo XIX, que es en donde fue más fuerte o donde hubo una mayor auge de la minería en Baja California, ¿no? Bueno, y no solamente en Baja California, lo que era la Alta California y en algunos otros puntos también de México, ¿no? Entonces, bueno, pues empezaríamos con esto. Sí. Pensemos que, bueno, aquí don Emilio trae una cronología que habla desde el principio del siglo XIX y a la Alta California, y ya iremos centrándonos un poco más en lo que fue la minería ya específicamente en Baja California, que es lo que nos compete, ¿no? Sí, también pues dicho sea de esta manera, agradecerle a California Medios, ¿verdad? Que ya tenemos, veamos, para 4 años, ¿verdad? Que nos han abierto las puertas, los espacios para que el pueblo de Tecate pues conozca un poco más de su historia y creo yo que en sí el taller de historia está muy agradecido precisamente con la empresa, ¿verdad? Que nos ha hecho el favor de abrirnos estos espacios y ojalá, ¿verdad? Que nuestro público aproveche estas cápsulas tan interesantes, porque si alguna vez han escuchado este material, pues hay que reforzarlo, hay que recordarlo, y que lo practiquen, porque vale la pena, vale la pena conocer un poquito de nuestra historia, este lugar que, pues como decía en un programa, aquí nos tocó vivir y yo creo que nos
nos corresponde a nosotros y a cada uno de los ciudadanos, ¿verdad?, conocer algo de lo que este pueblo nos ha dado, y en este caso yo estoy muy agradecido por haber llegado a este lugar. Y el tema de la minería es una actividad, ¿verdad?, que tiene mucho que ver con el desarrollo en el siglo XIX, precisamente para las familias migrantes, ¿no?, mexicanas, en aquel entonces, que viajan a la Alta California con un sueño, ese sueño dorado, que muchas veces el sueño dorado se refería al oro. ¿Cómo inicia esto? Pero hay un dato más importante, antes de la fiebre del oro, hay un dato muy importante que ya en Tecate se conoce. Y ese dato es tan importante por lo siguiente. Recordemos que en 1833 la familia Bandini son los primeros colonizadores. ¿Por qué? Porque se les otorga un documento, ¿verdad?, de una concesión de tierra, y justamente en 1837 don José Bandini, padre de Juan Bandini, hace hace un denuncio de una mina en 1837, y nos marca lo siguiente, dice, a una milla de la casa del rancho de los Bandini, hacia Potrero, hay una mina, que es la que denuncia él, era una mina de oro. Dice, una mina de oro, y lo que Dios diere, así nos habla el documento. Este es uno de los primeros antecedentes que conocemos de la historia de la minería en Tecate. Bien, haciendo este repaso de este primer antecedente, pues nos vamos a un acontecimiento que mueve no solamente al pueblo mexicano, sino a varios países. Cuando se descubre por John Schuster en los aserraderos de Oregón, nos encontramos que encuentran un filón de oro entre los ríos, entre los arroyos que brillaban, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces, entre el propietario de los aserraderos y esta persona que encuentra esa piedra preciosa, quisieron guardar el secreto, pero lamentablemente no soportaron, como en muchos de los casos, ¿no? Y pues esto se expandió en todo mundialmente, ¿no? Es la manera que hay documentos, hay bibliografías que nos hablan que todos iban, tanto las rutas marítimas, por tierra y los medios en aquel entonces para llegar, todos iban con esa intención, al sueño dorado, que era el sueño de conseguir el oro. Aquí hay que, bueno, para los que nos están viendo, habría que mencionar que si bien el auge de la minería se va a dar, digamos, en el periodo de Porfirio Díaz, por así llamarlo, de 1870 a 1900, lo que es siglo XIX, aquí en Baja California, ya había informes y conocimiento previo de que existían algunos minerales, entre ellos, claro, el oro, pero no solamente ese, sino otros, ¿no? Y habían informes que los mismos, que se le hacían al gobierno, dándole a conocer de estos minerales. Y también, previo a los 70s, también hay ya algunos denuncios de minas que se están explotando, ¿no? Que se están explotando. Y claro que, como bien dice don Emilio, ya en el 49 acá en la Alta California, específicamente por acá por San Francisco, que va a ser el gran boom y que va a, según lecturas o investigadores, que va a modificar la población de la Alta California, ¿no? Es decir, de una población que existe en el 46, 47 de 800 personas en San Francisco, en 2 años esto se vuelve así como de, no sé, 20,000 personas. Pero 20,000 ¿no? más o menos. Entonces, en 2 años eso fue la locura, ¿no? Habría que mencionar que el boom que se da en Baja California en los 70s, desde luego no se compara y se encuentra muy lejano a ese
a ese movimiento que se da en Alta California, pero sin embargo fue importante porque de alguna manera permitió que la Baja California se empezara a poblar, ¿no? Y que empezara a llegar población, como bien decía don Emilio, no solamente de la Baja California Sur, sino de otras entidades de México, sobre todo, bueno, de esta parte del noroeste, pero también uno que otro extranjero ahí perdido que llegaba también con la ilusión de encontrar pues las vetas de oro y encontrar, y por qué no decirlo, pues hacerse millonario, ¿no? Lo cual ninguno lo logró, desde luego, o por lo menos lo que se tiene es que fueron muy pocas minas las que lograron extraer tanto y volverse millonarios, pero sí quienes lograron hacer buena cantidad de dinero pues eran aquellos comerciantes que abastecían de ropa, comida, etcétera, etcétera, a los mineros, ¿no? Así es. Hay un dato curioso ahí, aquí en 1849, cuando se descubre el oro ahí en San Francisco. Resulta que el equipo de fútbol americano de San Francisco, por eso se llama así, los 49. Así es. Porque en ese año, 1849, se vino el boom de la minería. Y hace referencia a eso, claro, es un dato ahí curioso. Sí, inclusive como bien lo decía Héctor, quienes en un momento dado, muy poco se conoce aquellos que se hicieron ricos, quienes se hicieron ricos fueron los comerciantes. Así es. Bien, ahorita continuamos con esta charla del oro. Muy bien, bueno, pues aprovechamos y vamos a nuestra primera cápsula del programa y regresamos. Pues buenas tardes, Brandon Echeverry, mucho gusto, no te conocía, pero me enteré de la exposición que tienes aquí en Casa de la Cultura y pues no quisimos pasar por alto dar a conocer a la comunidad pues su trabajo, ¿no? Que nos parece muy interesante. Y bueno, me gustaría empezar con esta pequeña entrevista primero, que nos dijeras de dónde eres, cuánto tiempo tienes dedicándote a esto de la fotografía y cómo llegaste a ella, ¿no? Muy buenas tardes, Héctor, y gracias por invitarme a tu programa Tecate, Relatos y Memorias, en esta sección, la entrevista. Pues en resumidas cuentas, bueno, yo soy Brandon Echeverry Sierra, y para abreviar, vengo de Colombia, soy un astrofotógrafo aficionado desde hace aproximadamente unos 6 años. Abreviando mi corta historia con esta temática de la astrofotografía, te puedo decir que cuando tenía 6 años, que pasó el cometa Halley, que muchos lo recordarán si tienen la edad, yo le pregunté a mi tío Nicolás, que por qué esto se veía con cierta frecuencia, y él me empezó a explicar, y luego me empezó a dar inducciones y me regaló un libro de astronomía, del cosmos. Y empecé a enamorarme, quedé enganchado desde 1986 con esto tan apasionante que es mirar las estrellas, la luna, los eclipses. No sabía que era una lluvia de estrellas, de hecho llegué a pensar que las estrellas se caían. Y entonces, a medida que fui creciendo, nació en mí, como en muchos otros aficionados a la astronomía, ganas de compartir con los demás esto que nosotros observábamos. Entonces se empezó a ver en el mundo que ya existía la astrofotografía. Las fotos que se compartían eran por redes sociales, y a medida que esto fue incrementándose, pues ya se hizo más fácil que pudiéramos tener acceso a compartir. Y desde aproximadamente el año 2009, que fue cuando yo ya empecé a desarrollar mi propia técnica con un telescopio y una cámara sencilla, empecé a hacer fotos de la luna, fotos del sol, atardeceres y principales planetas, los más grandes como Venus, como Saturno y como Júpiter, por ejemplo, o Mercurio. Entonces empecé a estudiar y nació esto de crear exposiciones. Bien, Brandon, bueno, la siguiente pregunta que me gustaría hacerte por el tipo de exposición que tienes es, ¿esta exposición a qué países te ha llevado? Bueno, la exposición, más bien tu trabajo, ¿a qué países te ha llevado para hacer estas tomas? Bueno, gracias a la pasión que el ser humano tiene por observar hacia arriba en las noches y preguntarse qué son esos puntos brillantes en el cielo y cómo ocurre un eclipse y cuándo y todo esto,
Pues me han hecho invitaciones de varios países y he podido tener la dicha y la fortuna de viajar por Latinoamérica, en países como Chile, en Perú, en Panamá, aquí en Colombia, en diferentes regiones y también en México. La idea de esta exposición que tenemos aquí, la exposición llamada Cielos de América, nació justamente aquí en México, porque pues cuando empecé con mis primeras astrofotografías, que eran más que nada de ocultación del sol, ocultación de la luna, eclipses o cuando uno de estos dos astros salían, ¿sí? Estos cuerpos celestes salían en el horizonte, entonces empecé a hacer fotos bien específicas a través de un telescopio y recibí invitaciones para viajar. Entonces, al principio yo era simplemente un invitado y tenía mi exposición de fotografía solo de Colombia. Luego en Colombia hice en Pensilvania, Caldas, a quienes envío un saludo muy grande, hice también una exposición allí, en la Casa de la Cultura precisamente, con fotografías realizadas desde allí, desde Pensilvania, y también otras que pude hacer en un viaje a Chile. Entonces, al principio eran simplemente una exposición de astrofotografía, nada más. Luego, conforme empecé a viajar y a obtener fotografías de diferentes lugares, como por ejemplo en Ecuador, que en Ecuador hice unas fotos también muy bonitas, ya pude empezar a recopilar fotografías de países, país por país. Y aquí en México fue donde nació la idea de Cielos de América. Pues ya tenía yo suficiente material como para enseñarle a las personas de Baja California Norte y a través de los medios, de las redes sociales, al mundo entero, pues los cielos de este continente. Entonces tenemos secciones de Ecuador, de Colombia, de Chile, de México, y esperamos que sigan creciendo estas secciones y que Cielos de América se nutran cada vez más de más fotografías. Cielos de América, bueno, aunque parezca quizá una pregunta un tanto ociosa, pero no puedo evitar hacerla, partiríamos entonces de que lo que quieres mostrar es que en América hay diferentes cielos, pensando en tonalidades, no sé, colores. ¿Qué es lo que querrías mostrarle las diferencias, las semejanzas aquí a los que vengan a ver la exposición? Exactamente, es un buen punto, porque fíjate, Héctor, que la gente no sabe que cuando miran hacia arriba en las noches se ven diferentes constelaciones, diferentes galaxias, dependiendo del lugar donde estés. Y pues en estas latitudes norte, por ejemplo, no se pueden observar las nubes de Magallanes, que son un par de galaxias satélites que orbitan nuestra galaxia, la Vía Láctea. Entonces, objetos como la Cruz del Sur, objetos como el cúmulo Omega Centauri, que es un cúmulo hermoso que a simple vista parece una estrella, pero ya con un binocular, un telescopio, se aprecia que hay miles de estrellas en un solo punto. Cúmulo Omega Centauri. Entonces es bonito enseñarle a las personas que sí son diferentes los cielos. La gente de Chile, la gente de Argentina y otras latitudes al sur no pueden observar la estrella polar, y aquí la vemos todas las noches. Si el cielo está despejado, podemos observarla muy en lo alto, así como la gente de Chile y de Argentina y allá en el sur pueden observar muy en lo alto la Cruz del Sur. Entonces sí son diferentes cielos, sí son diferentes constelaciones, diferentes eventos. Por ejemplo, en pasados eclipses que han habido, no se pueden ver desde Argentina, desde Brasil. En 2012 hubo un eclipse de sol que se vio aquí, en esta latitud norte, y la gente de Chile, la gente incluso de Ecuador y de Colombia, no pudimos observarlo. Entonces sí es bueno enseñarle a las personas que cada cielo tiene objetos, eventos astronómicos totalmente diferentes. Sí, entonces es también, aparte de enseñar a las personas que aprecien los cielos que tienen aquí. En Chile, por ejemplo, los cielos están protegidos y las autoridades públicas exigen una norma, una ley de que las lámparas del alumbrado público en las calles deben ser unos LEDs que apuntan hacia abajo,
que no emiten una contaminación lumínica hacia arriba, hacia alrededor, sino directamente hacia abajo, para que los cielos estén protegidos, pues países europeos, países norteamericanos y de otros continentes invierten dinero allí, en el desierto de Atacama, especialmente en el norte de Chile, en el cual pues construyen los telescopios más grandes y más sofisticados del momento, incluso en uniones entre países. No solo un país tiene un telescopio que le pertenece, sino que 5, 6 o más países tienen un solo telescopio o un solo observatorio científico, como el Very Large Telescope, el VLT, que es el más grande actualmente, y ya está en construcción en el Cerro Armazón, el que va a ser el telescopio más grande del mundo. Entonces, sí es bonito enseñar a la gente de que hay que cuidar nuestros cielos, hay que proteger y también tener, de hecho, turismo y generar también empleo, pues, por supuesto, pero mi intención es enseñar a las personas a que valoren, cuiden y aprecien sus cielos. Bien, lo otro es, bueno, las personas que no tuvieron que no tuvimos la posibilidad de estar en la inauguración de tu obra, me parecía interesante que nos dieras a conocer, nos comentaras brevemente el esfuerzo y el trabajo que hay para estas fotografías. Y me refiero, uno viene y las aprecia y dice, oh, qué bonito, como si llegara el fotógrafo y a la primera que toma ya quedó la fotografía plasmada y es la que se pone aquí. Pero supongo yo que no es así. O sea, ¿qué esfuerzo, trabajo, cuánto tiempo, paciencia hay que tener para lograr estas tomas? Bueno, eso es muy cierto. No solo el tiempo que tardas en aprender o tomarlas, a mejorar tu técnica, sino también el tiempo realmente que tomas en una foto. Por ejemplo, aquí en pantalla podemos ver una fotografía que se llama Amigos, 4 amigos respirando estrellas. ¿Sí? Somos 3 amigos que conseguí aquí en Tecate y yo, y nos subimos a esta roca en la laguna Hanson. Eso fue el 13 de junio del presente año, y estamos ahí sobre la roca y la Vía Láctea sobre nosotros. Pero para lograr esta fotografía en esta roca que tiene unos 8 metros, 10 metros de altura, es muy alta, la verdad, no se puede tener unos 7 metros, 8 metros de altura, para no exagerar. Tuve que decirles a los chicos que se quedan allí, quietos, durante 30 segundos que toma capturar la luz de las estrellas, el obturador de la cámara abierto. 25-30 segundos quietos, quietecitos, y hacer la medición de la luz. Luego yo salgo corriendo con el temporizador en la cámara para yo posar en la foto con ellos 3. Sin embargo, uno de ellos mueve el brazo, entonces queda movida la foto, entonces tengo que volver a bajar, ellos me esperan y yo vuelvo a poner el disparador, ilumino que todo esté bien, el enfoque perfecto, luego salgo corriendo para luego posar de nuevo, y luego pasa que una lámpara le quedó encendida a alguien en el bolsillo y la movió y quedó un trazo. Entonces, luego de 9 o 10 intentos de yo estar subiendo y bajando, no es fácil, queda una sola fotografía, la que pues pueden apreciar en este momento, pero luego queda la satisfacción de poderle enseñar a las personas y te comentan y es muy agradable. Y hay muchas otras fotografías que te podría explicar una por una, pero así para resumir, sí, si tú quieres una fotografía como esta, de un árbol que está en medio de la nada y sobre él hay una estrella fugaz, pues yo hice un cálculo, estábamos en el pico más alto de la lluvia de estrellas de las Perseidas, entonces sé que apuntando hacia esa dirección de la constelación de Perseo, pues tarde que temprano me va a quedar una estrella fugaz, pero no es en el primer disparo. Entonces debo hacer varios disparos hasta lograr la foto que quiero, y pues eso toma tiempo. Tienes que a veces aguantar frío o hambre. Si te vas a ver un eclipse, por ejemplo, me fui a la Rumorosa para hacer estas fotos de este eclipse, el último que hubo en el año, que fue un eclipse total de luna. Le llamaron eclipse de superluna, de sangre, muchos títulos le pusieron a este eclipse. Yo me fui para la Rumorosa con unos amigos, y allí saltando las rocas, pues la Rumorosa está llena de piedras grandes,
con espacios, saltando, ubicándonos para encontrar el mejor lugar para hacer las mejores tomas. Me doblé el tobillo y pues pudo haber sido peor. Entonces, todo esto es parte del show, como se dice. Son cosas que tienen que suceder para luego lograr las fotos. Tomé las fotos de este eclipse con un dolor en el pie que no te imaginas. Se me perdió el tobillo, no tenía tobillo. De lo hinchado que estaba mi pie, no tenía la forma del tobillo. Entonces, aún así, me senté con mis amigos y logramos hacer unas espectaculares fotos de este eclipse y valió la pena. Pero todo es parte de este proceso para que todos ustedes puedan disfrutar de estas hermosas fotografías. Cada fotografía, ahora que lo mencionas, cada fotografía tiene una historia detrás, ¿no? Ya nos platicaste de dos. Quizá para concluir esta entrevista, me gustaría que las personas que te están viendo el programa y desde luego invitarlas a que vengan a Casa de la Cultura a ver la exposición, les platicaras, así como nos platicaste de estas dos fotos, les platicaras de dos fotografías que estén aquí expuestas para que vengan a verlas, digo, independientemente de que vean todo lo demás, pero la historia de dos fotografías, una de México que hayas tomado y una de Colombia, para esa historia detrás de la foto. Bueno, pues de hecho acabo de contar 3 historias. 3. La de los amigos respirando estrellas en la Laguna Hanson, la del árbol y este meteoro, las Perseidas, en Vallecitos yendo hacia Ensenada, y la del eclipse de luna en septiembre. Que también aquí de México. De aquí también de México. Bueno, pues entonces, ¿qué te parece para emparejar? Pues de Colombia. Sí, muy bien. Por ejemplo, viendo aquí todas las fotografías. Muy bien. Voy a contar una historia de cómo hice una fotografía de un árbol que aquí la vamos a poner en pantalla para que la vean. Es un árbol y está ahí el sol. El árbol está en medio del sol cuando el sol está saliendo en la mañana en el horizonte, pues. Una noche estábamos en casa de mi mamá en Medellín, Antioquia, Colombia. Estábamos una amiga y yo. Ella también tiene su cámara DSLR, reflex, estas Canon. Y estábamos haciendo intentos así, disparándole a las estrellas, una noche bonita. Yo tenía mi binocular allí. Y estábamos haciendo observación y algo de fotografía. Ella ama la luna y estaba espectacular, la luna hermosa con sus cráteres, y nos quedamos hasta el amanecer observando la luna y haciendo fotos desde la terraza de la casa de mi madre. Entonces, cuando la acompañé a su casa caminando, solo eran unas 4 calles, pero ahí había que cruzar un puente sobre un río, el río Medellín. Entonces pude observar a esa hora, una mañana muy soleada, que el sol estaba saliendo justo a esa hora, a las 7 de la mañana aproximadamente, hora de allá, cuando veo el sol saliendo y yo con mis lentes pude ver que estaba saliendo justo en el pico de una montaña y me dije, creo que ahí sería una muy bonita foto. Entonces la acompañé a su casa, luego me fui para la mía, le dije a mi madre, mañana quiero hacer esta foto, ¿me ayudas a cargar las cosas? Y pues me dijo que sí. Entonces, de hecho, con su cámara, no una cámara reflex, sino una cámara compacta, normal, de bolsillo, que muchos tenemos en casa, a través de un binocular grande, un 25 por 100 milímetros, un binocular que alcanzas a ver 25 veces más cerca, y su trípode, cargamos con estas cosas y los filtros, obviamente, para poder ver el sol sin hacernos daño a los ojos. Entonces hay que tener cuidado, aunque sea en las horas de la mañana, pues la gente, los amigos de lo ajeno, siempre están al pendiente. Entonces fuimos ella y yo, cruzamos el puente, ubicamos el mejor lugar, ya yo estaba observando el lugar, la hora exacta por donde iba a salir el sol, hice mis cálculos, esperamos, y mientras yo hacía las fotos, pues ella también vigilaba y cuidaba, ¿no? Y la gente iba pasando, iba mirando, nadie se atreve a preguntar qué están haciendo, pero la curiosidad los hace que estén ahí. Y logré hacer esta foto. Luego de disparar muchas veces, no una vez y ya está, disparar, no sé, 9, 10 veces o más, para luego elegir la mejor enfocada, la mejor centrada,
A veces el sol, pues bueno, sale tan rápido que si no te apuras, pierdes el momento. Entonces hay que hacerlo con exactitud y hay que estar preparado antes. Y así logré esta fotografía del árbol en el disco solar. Un amanecer espectacular donde pues quedó justo en el medio del sol. Y otra fotografía que les podría comentar, por ejemplo, una de Chile. Sí, por ejemplo, una de Chile. Tengo, por ejemplo, hay muchas también. La fotografía de un atardecer sobre la ciudad de Calama. Esa fotografía la hice desde el autobús y en movimiento. Era un atardecer espectacular, el sol había caído, saqué mi cámara y una Canon T3, una cámara reflex sencilla, porque a veces los que van a decir esas fotos se hacen con una cámara profesional, unos lentes súper costosos, y no, el lente de kit, el 18-55 milímetros, el lente básico y una cámara básica, la saqué, una foto de alta velocidad, y quedó esta hermosa imagen de un atardecer sobre Calama, en el norte de Chile. Entonces, sí, son historias que hay detrás de cada fotografía. A veces hay accidentes, a veces hay momentos simpáticos, chistosos, que luego vas a recordar por toda la vida. A veces hay pérdidas, ¿sí? A veces hay accidentes, a veces hay robos, pero siempre detrás de cada fotografía hay una historia. Buena o no tan buena, pero siempre hay una historia. Brandon, pues muchas gracias por tu tiempo, por haberte tomado este tiempo y darnos para el programa. Ojalá hacemos la invitación aquí a la comunidad que vengan y vean aquí la exposición que está en el Museo de la Ciudad, aquí en la Casa de la Cultura. Entiendo que estará hasta febrero, entonces tendrán buen tiempo para visitarla, pero no lo dejen al último, hay que venirse lo más pronto posible y a disfrutar ese tipo de exposiciones que están llegando a la ciudad con muy buena calidad y sobre todo, desde luego, el trabajo y el montaje también. Entonces, bueno, pues invitamos a que vengan para acá y te agradecemos nuevamente tu tiempo, y no sé si tengas una página, Facebook, donde pueda la gente interesada seguir tu trabajo. Bueno, sí, pues para despedirnos entonces, si me pueden encontrar en el Facebook, Brandon, con N en el centro y N de nene al final, Brandon Echeverris. De repente lo podemos poner ahí en pantalla. Brandon Echeverris, ahí estoy, me pueden hablar. Si tienen un grupo de amigos del cole, de donde sea, un grupo que quieran venir y recibir la explicación, el recorrido de foto por foto, son 32 fotografías, 33 exactamente, pues me hablan por ahí y yo vengo. En las tardes estoy disponible en semana a las 4:30 de la tarde, 5. Esto está abierto de 8:30 de la mañana a 8 de la noche. Entonces me pueden decir, oye, queremos un recorrido este lunes, este miércoles, cualquier día en semana, de las 4:30, 5, 6 de la tarde. Yo cuenten conmigo, que aquí estaré. Y también nos abren las puertas un sábado si quieren venir con los niños, un grupo escolar, lo que quieran, o gente que venga de Tijuana, gente que venga de Mexicali, de Ensenada, Rosarito, de donde vengan, de California, de donde sea. Me pueden hablar, que yo también me contacto con las personas de aquí del Secutec y nos abren las puertas para que esto llegue a todos, ¿sí? Aquí van a estar abiertos hasta el 18 de diciembre. Luego salen a vacaciones y el 3 de enero se abren las puertas de nuevo hasta el 1 de febrero. Será entonces la exposición Cielos de América. Si cualquiera de ustedes también desean unas clases, pues también estaremos brindando en el mes de febrero un taller de astrofotografía para que estén pendientes. Y para sus niños también estaremos brindando en enero unos talleres de los sábados en las horas de la mañana de astronomía infantil, para que ellos también se encaminen en esto tan bonito que es observar los cielos. Muchas gracias, Héctor, por la invitación y por el espacio. Un saludo para todos los que ven en el canal a través de California Medios y también de internet, en el canal de YouTube.
la entrevista. Aquí estamos, hoy fui yo el entrevistado y pues muchas gracias. Pues nuevamente muchas gracias y los invitamos a que vengan a recorrer y visitar esta bonita exposición. Gracias. Randy. Muchas gracias. Habíamos visto, ¿verdad?, que muy pocos, casi no se encuentra material quién se enriqueció. Lo que habíamos comentado, que sí los comerciantes. Precisamente en la Alta California, en la fiebre del oro, un pico, una pala costaba $10. Pero los alimentos eran los más caros. Una docena de huevos costaba $12. Era carísimo y un barril de harina estaba en los $25. Sí. O sea que la verdad es que son los que se hicieron ricos. Bien. Lo que pasa es que hay que la gente entienda que, bueno, ahora pues estamos comunicados mal que bien, ¿no? O sea, hay caminos, hay manera de cómo Eso llegar. es algo muy importante. En aquel momento, pues se metían desde luego a la sierra, lugares apartados, inhóspitos, donde no había un camino todavía hecho, y bueno, que con el tiempo seguramente se trazará, pero no era un camino muy accesible, ¿no? No. Entonces, el llevar ya sea las herramientas, los alimentos, todo lo que tuvieran que llevar para abastecer a la población que estaba en las zonas mineras, pues era un buen de trabajo, o sea, costaba mucho trabajo el llevarlo, ¿no? Y claro, como buenos comerciantes, sabiendo que era difícil el acceso y sabiendo que no era como que, espérame tantito, voy a la tienda y regreso, ¿no? Para comprar las cosas, pues podían desde luego dar las cosas a un costo mucho más elevado que lo pudieran vender en zonas de población habitadas o que estuvieran de paso, digamos, que fuera un paso de entre lugar y lugar, ¿no? Entonces, ahí es donde en realidad estaba la ganancia. Sí, así es. Tú lo necesitas, yo aquí te lo tengo, quizá en otro pobladito que quede a la pasada de las carretas o lo que sea, pues te sale en $5 o $5, pero aquí te va a salir en 15 o en 20 porque te lo estoy trayendo, ¿no? Sí, aquí hay que ver lo siguiente también respecto a los caminos. Platicaba el cronista de Hermosillo, don Gilberto Escobosa Gámez, ¿no? En una de las tantas entrevistas que le hice en Hermosillo, decía lo siguiente, dice, había que reunirse no mínimo unas 10 carretas y 100 gentes para poder hacer el viaje, para protegerse precisamente de los ataques que muchas veces a los que se exponían estas personas que iban en busca de ese sueño, ¿verdad? Claro. Bien, pues la Alta California tiene su decadencia casi a principios de los años 50, ¿no? Fue muy poco el tiempo que dura la fiebre del oro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mientras tanto, esas familias permanecen ahí, pero se viene el descubrimiento real del castillo, ¿verdad? Que nos gustaría, ¿verdad?, que al escasearse la minería, la actividad de la minería en la Alta California, entonces de estos hombres buscadores de oro, de pronto se ven en la necesidad y ahora a dónde partimos, a dónde vamos. Me gustaría que el profe platicara algo de lo que ese segundo paso que hacen nuestra gente mexicana, porque aquí en Tecate regresan algunos, ¿eh? Hay pruebas al respecto. Sí, lo que sucede es que dos hermanos, apellidos Castillo, de Sonora, encontraron oro en Real del Castillo, precisamente por eso así se llama, Real por minería. En el Valle de San Rafael, que después se llamaría Real del Castillo. Real del Castillo, así es. Sí, en honor al que se encontró, Ambrosio. Así es. Ambrosio del Castillo. Tanto auge obtuvo este mineral, que luego se pobló, así como San Francisco, que de una cantidad mínima se llenó de gente. Pues igual sucedió en Real del Castillo. Tanta importancia adquirió que se nombró capital incluso de aquí, de Baja California. Fue la primera capital que hubo. Y es la única ciudad que tiene acta de nacimiento. Exactamente. El 2 de octubre de 1870. Pero fíjese, este auge de la minería tuvo muchas repercusiones en muchos aspectos.
por ejemplo, uno de ellos fue de que allí se instaló la primera imprenta que hubo en Baja California, gracias a José Clemente Rojo. Era un peruano que por hacer destino vino a dar por acá y como era licenciado, pues luego adquirió puestos políticos, incluso fue subprefecto. Y entonces a él, como le interesaba mucho la cultura, fue el primero que trajo la primera imprenta, pero también fue el que primero editó el primer periódico aquí en Baja California. El Fronterizo. El Fronterizo, que precisamente el primer número se perdió, se quemó. Es que se le quemó la casa donde vivía José Clemente y se perdió mucho. Por eso él después, todas sus investigaciones que hacía, las resguardó aquí en Bangor. En Mangrove. Allí están mucho de lo que él escribió. Bien, es por eso que tiene mucha importancia Real del Castillo. Ahora pues nada más están olvidados. Sí, ahora, bueno, como dice el profe y don Emilio, en el 69, final del 69, se descubre pues una veta de oro. Esto 69, corre como pólvora, diría, ¿no? Reguero de pólvora. Y bueno, empieza a llegar una población, empiezan a llegar estos gambusinos en busca de oro, en busca desde luego de la aventura y hacerse ricos, de los cuales decíamos que se pobló rápidamente Real del Castillo. Insistimos, no vamos a comparar la situación de California o de San Francisco en cuanto a la gran cantidad de población, cómo creció, pero digamos que Real del Castillo, de no haber habitantes, pues bueno, llegó una población considerable, ¿no? Entonces, como también dice don Emilio y el profe, eso fue también algo importante porque va a dar inicio a que se tenga un acta de nacimiento, por así llamarse, el pueblo. Se va a considerar la cabecera de Baja California durante algún tiempo, pero también, como pasó en San Francisco, va a ser algo efímero. Resulta que las vetas de oro pues no eran tan grandes como se pensaban, y al momento de que estas se terminan o se agotan o ya no son costeables, pues bueno, la gente empieza a irse, ¿no? Y, perdón, esto también va a tener que ver con que se empiezan a descubrir otras vetas, por ejemplo, en el Álamo, años más adelante, aquí en Tecate, en Tanamá. Bueno, sería más adelante en los 80, Tanamá, pero Japá, creo, no sé, también es de los 70. Japá, ¿no? Y Juárez Es de los 70. Entonces, la población que estaba en Real del Castillo, al escuchar que se han descubierto nuevas vetas o nuevos reales, pues empiezan a caminar y a llegar a estos nuevos lugares que se están abriendo y se están declarando. Sí, tan es así que el agotamiento de los minerales de Real del Castillo provoca lo siguiente: la población empieza a emigrar y es precisamente cuando la población de Real del Castillo es cuando se gestiona que se cambie la cabecera municipal en 1882 para pasarla a Ensenada. Y eso fue lo que provocó el agotamiento de los minerales de Real del Castillo, hace que la capital se cambie a Ensenada. Así es. Así, entonces, ¿qué es lo que sucede? Se cambia la capital a Ensenada, a la que perteneció Tecate por muchos años, por mucho tiempo, pero se descubren justamente en los años 70, 1872 por ahí, los de Japá y Juárez, los minerales de Japá y Juárez. ¿Cuál era la importancia de esos lugares? Dice que Japá generaba de 50 a 100 dólares diarios de utilidad. Era bastante dinero, ¿no? Y además que hay que mencionar que tanto en Japá como sobre todo en Juárez traen equipo, tecnología para invertir, o sea, invierten en tecnología, en equipo. Así es. Para hacer la extracción o el lavado, ¿no? También. El lavado, sí, había 3 sistemas, ¿no? Digo, no recuerdo cuáles eran. El de lavado era muy importante, y el de viento, ¿no? Para soplar la arena, el polvo, todo eso, ¿no? Y quedaba sentado en las pepitas de oro en este caso. Sí. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tanto así fue que la prensa extranjera dice que los minerales de Juárez tenían la mayor elevación de ley, ¿sí? Tanto así fue que con ningún otro placer del mundo,
Los minerales de Juárez, y ya en el próximo segmento vamos a platicar un poquito qué es lo que provocan estos minerales de Juárez por su riqueza. Y cuando hablamos minerales de Juárez, para los que estamos aquí avecinados en Tecate, pues se encuentran ahí en la Rumorosa, ¿no? Todos Así los es, vestigios. sí, Ahí todavía usted se están mete un los poquito y vestigios. ahí encontrarán algunos de los vestigios, ¿no? Entonces, bueno, ahorita continuamos con el tema, regresamos, vamos a nuestra segunda cápsula del programa y regresamos para continuar platicando sobre la minería. Hola, bienvenidos a su cápsula de Instantes en el Tiempo. En esta ocasión les hablaré de una fotografía donada por la familia Sandes, titulada El Lago. Así es, el lago. ¿Sabía usted que había un lago antes donde ahora es el mercadito municipal? Sí. Hasta allá, lago, hasta allá, hasta la orilla. El testimonio oral de algunos tecatenses asegura que había un cauce natural de río que provocaba un encharcamiento en la esquina de lo que ahora es el mercadito municipal y parte del estacionamiento de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. La fotografía que ahora vemos resulta misteriosa y controvertida. Muestra la orilla de un cúmulo de agua donde se reflejan las arboledas. Ramón Varela comentó que eran alrededor del 30 los hombres con quienes le tocó hacer más de 100 viajes de escombro para rellenar al menos 2 metros de profundidad y poder asentar el mercadito municipal. Recuerda que si sabes más acerca de esta fotografía puedes mandarnos tu información a nuestras páginas de Facebook o correo electrónico. Nos vemos hasta la próxima. Bueno, pues continuamos, regresamos a platicar sobre la minería y bueno, nos comentaba don Emilio que, estando en Juárez, era uno de los, a nivel mundial, uno de los que tenía mejor. Sí, superando cualquier placer del mundo, eso es lo que decía la prensa extranjera. Ahora, también habría que comentarle en esto a las personas que nos están viendo, bueno, porque quizá no todos sepan, ¿qué es esto de los placeres? ¿Qué diferencia hay si un placer o por qué placeres de Juárez? ¿O cuál es la diferencia? ¿Por qué llamarle placer? ¿Hay alguna diferencia? ¿O qué características tenía esto? Bueno, yo tengo entendido que los placeres es lo que es el placer del mineral en arroyos, ¿no? Y la minería, hay otro tipo de minería que hay que hacer excavaciones, ¿no? Y no me acuerdo cómo se le llama eso. Extractiva. Sí, extractiva. Entonces hay que andar en la acera haciendo cuevas, agujeros, ¿no? Sí, que también, y ahorita lo vamos a ver, en el actual municipio de Tecate, también hubo estas que se perforaban, que hacían agujeros, que era extractiva, había que ir perforando el suelo o las montañas para extraer. Pero en el caso de los placeres es donde no se tenía que perforar, estaban, digamos, había que lavar la tierra, ¿no? Es decir, se encontraban los arroyos. Entonces, ustedes, si alguna ocasión tienen oportunidad de ir acá a la Rumorosa y adentrarse hacia la sierra, de repente van a encontrarse con algunos lugares, montículos de tierra, que parecerá algo extraño que estén ahí, ¿no? Y es eso, en realidad, había todo un proceso de lavado y bueno, lo que iban haciendo es ir haciendo a un lado la tierra que ya quedaba de alguna manera limpia del metal que buscaban, ¿no? Del mineral que buscaban. Entonces ahí están los montículos y bueno, pues tienen ya 100 años, no sé cuántos años ahí amontonados, ¿no? Un poquito más de 100 años ya. Bien, fíjese que los placeres de Juárez había 85 minas. No, perdón, sí, 83 minas. El 85% eran explotadas por extranjeros, es lo que comentábamos, que atrajo mucha gente de otros países. Y el 17% eran mexicanos, eso era en cuanto a Juárez. Hay que, para finalizar con lo de Juárez,
tenemos una mina muy importante, la de la Zacatosa, que era de plata, que le pertenecía a don Refugio Moreno. Tan importante esta mina que pues yo creo que hace escasamente 1 año y medio, unos extranjeros la andaban buscando. La andaban buscando por una mina que producía bastante. Y de paso hay que decir lo siguiente, ¿no? Tengo un gran amigo que nació precisamente en el desierto vizcaíno. Dice, bueno, ¿y por qué naciste tú en ese lugar? Es que mi padre fue un hombre buscador de minas y de piedras preciosas. Un gambusino. Sí, un gambusino, dice, él agarraba su toque y la familia. Mi mamá iba pues en ese estado y yo nací en el desierto. Y es un hombre que le gusta tanto la minería. No, pues es que a la mamá le tocó andar ahí. Lo heredó, ¿no? Sí. Eso es en cuanto a la Zacatosa. Aquí habría que mencionar a las personas también que, así como hay 83 minas, no todas fueron de gran producción. No, claro que O sea, no. Hubo algunas, las menos, que fueron productivas, algunas las todavía reducido, muy productivas, pero en realidad la gran mayoría se extrajo muy poco o muchas de ellas eran declaradas y no se extraía nada, ¿no? También. Bien, ¿qué es lo que sucede por tanto oro que había en aquel entonces y un metal tan codiciado, ¿no? Tan que todo el mundo andaba, revolucionó mundialmente, ¿no? Dice, fíjese, Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania adoptaron como sistema monetario el oro. Fíjese hasta qué niveles así. Precisamente en ese tiempo. Bien, eso es en cuanto a los minerales de Juárez. Ya más cercano aquí a Tecate tenemos los minerales de Tanama, que eran 35 minas, ¿no? 35 minas, el 83%, aquí sí cambia, ¿no? El 83% lo tenían los mexicanos y el 17% lo tenían los extranjeros. Y ahí sí, pues bueno, igual todavía ustedes si van a Tanamá de repente verán un boquete ahí en los cerros y bueno, es parte todavía de esos perforaciones que se hicieron en aquel tiempo. Digo, no todos los boquetes, ¿verdad? Pero algunos de ellos. Y queda muy poco, ¿eh? Y por lo menos en Real del Castillo, hace algunos años, bueno, varios años atrás, yo creo que ya décadas, se intentaba, había personas que se iban buscando, dentro de las minas encontrar algo, ¿no? Y de hecho, yo creo que en el 2010, que fue la última oportunidad que tuve de ir, todavía había una persona que estaba buscando en una de las minas que quedaron allá abiertas, estaba buscando, entraba y intentaba sacar algo, ¿no? Había tenido algunos golpes de suerte, nos comentaba, pero nada que lo sacara de Real del Castillo para irse a vivir a Europa, por ejemplo, ¿no? Bien, bueno, la minería en Tanamá inicia el 29 de noviembre de 1889. Es la primera mina que se descubre o que se empieza a trabajar. Se llamaba La Fortuna. Hay mucho material de la minería, pero en este caso yo creo que vamos a dar por terminado este tema de sí, de como minería. Exploración en general. Sí, eso fue algo ligero, ¿verdad? Pero hay lo que mucho. sí tendríamos que ver o entender también es que este asunto de la minería y estos diferentes momentos en la historia de Baja California en que se encontraban placeres y donde la población se desplazaba de un lugar a otro, lo podemos ver en el crecimiento también de Tecate, ¿no? Es decir, sí, podemos ver, si vemos un poco, empezamos a analizar la población en Tecate, podemos ver cómo crece y decrece a través del tiempo, sobre todo en el siglo XIX y parte del XX, pero sobre todo en el buena parte del siglo, finales del siglo XIX, es decir, llegaba población a sentarse a Tecate con esta idea de que se va a encontrar algún placer, ya sea en Tanamá o lugares cercanos, y esto también duraba muy poco lo que se podía extraer, o era muy poco lo que se podía extraer, y la población se volvía a ir. Entonces vemos cómo en los censos o en los registros que hay de población, de repente vemos 200 habitantes, 100 habitantes, y de repente vemos 20 o muy apenas 2, 3 familias, ¿no? Se ve también a través del tiempo cómo se entregan algunos predios o ranchos,
y cómo a la vuelta de algunos años algunos propietarios se mantienen, pero otros ya se han ido y han abandonado los predios, ¿no? Así es. Porque no encontraron la fortuna que encontraban. Lo que buscaban. hizo en San Francisco estaba el puerto, pues precisamente San Francisco son los que abastecían a todos aquellos mineros. Y aquí lo que sucedió aquí en Tecate y en Ensenada fue el puerto de Ensenada. Tan es así que hay un dato muy, muy interesante, ¿no? El dato de don Francisco Valenzuela. Valenzuela es un hombre que estuvo precisamente en la Alta California. Él regresa y se establece en los minerales de Juárez. La mina que él explotaba era La Milla. Ustedes conocen, todo el mundo en la Rumorosa conoce, vamos a La Milla. Y precisamente esa milla le perteneció a don Francisco Valenzuela. No le había sido muy productiva por lo siguiente, porque él miró de qué manera podía adquirir ese oro. Entonces él tenía una carreta, ¿verdad? Y se abastecía en el puerto de Ensenada y eso fue uno de los mejores negocios, hacerse comerciante. Claro. Es así que compró casi 3-4 ranchos aquí en Tecate. Sí. Y le digo, ese es un caso muy interesante. ¿Es el abuelo o bisabuelo de Gabriel No, Valenzuela? es el abuelo de don Gabriel Valenzuela. Un saludo para don Gabriel. Un saludo para don Gabriel Valenzuela. Así entonces, bueno, esto de la minería, como les dijimos, fue algo importante para detonar el crecimiento poblacional de Baja California, que fue intermitente en diferentes partes de la península o de lo que ahora el estado de Baja California también, donde la población se iba desplazando de acuerdo a donde se iban encontrando estos placeres o estos minas. También hay que decir que hay un catálogo que hizo la doctora Hilaria Hitz, en donde hay una gran cantidad de minas, ¿cómo le llaman? No es declaradas, minas, se fue la palabra, bueno, que denuncio de minas. Denuncian minas, pero sin embargo también es cierto que de esa gran cantidad de denuncios de minas que se hicieron, pues no todas fueron, o se trajo algo, es decir, ¿cómo funcionaba según entiendo? Una persona llegaba a un lugar, veía que le parecía como que podría haber oro, entonces antes de enterar a todos los demás, iba, la denunciaba, es decir, declaraba que ese territorio o ese predio no era de nadie, sino de la nación y que él lo declaraba para sí, para poderlo explotar, y ya que tenía la declaración y que decían, sí, tú eres el titular o como se llame, iba y la empezaba a explotar. Pero en esta explotación que daba, pues se daba cuenta muchos de ellos, pues que en realidad no tenía nada, ¿no? Y pues la abandonaban, la dejaban antes. Sí, eran pruebas que se hacían para ver en qué porcentaje podría ser, si era redituable o no. Así es. Eso es lo que se hacían pruebas. Y muchas veces no fueron redituables, aunque estén denunciadas. No se explotaron, ¿no? Esa es como la idea. Así es. Bueno, pues ya nos están cortando el tiempo allá. Muy bien. Bueno, pues con esto damos por terminado el programa de hoy, profe, don Emilio. Sí, bueno, pues nuevamente gracias por su atención. Ojalá la próxima semana podamos contar con su presencia. Va a ser un tema muy interesante. Es que va a haber truenos. ¿Va a haber, profe? Sí, claro que sí. Va a haber temblores y inundaciones. Pero hay un asentamiento también muy importante de una colonia. Va a ser un poco más tutti frutti, pero pues son los acontecimientos que se están dando, ¿no? Y hay que tomarlos. Muy bien. Bueno, pues nuevamente gracias a California Medios por brindarnos el espacio, a las personas que están atrás de cámara, a quien está en controles, a Rubén, y bueno, a ustedes sobre todo por abrirnos las puertas de su hogar y permitirnos entrar cada sábado. Muchas gracias y bueno, que pasen un buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana.